Muy buen día, chicos. Vamos a empezar esta primera sesión del día de hoy, miércoles, en cuestión de comercio internacional. No sé si todavía haya dudas en cuanto, obviamente, a los trabajos que han estado realizando esta cuestión. Todavía falta, obviamente, lo de esta semana, el avance que tienen que realizar esta semana. Ahorita por la mañana, en el transcurso de las sesiones que tengamos, les voy a cargar obviamente el avance que tienen que entregar para esta semana en cuestión de seminario de investigación, y estaré monitoreando en la cuestión de comercio internacional un quiz que se les puede cargar en el, eso sigue, jueves, viernes, sábado, dependiendo obviamente de otros compañeros de ustedes también, que por eh, motivos laborales o personales, pues muchas veces apenas se van poniendo a la par con la cuestión de los videos también en esa cuestión. No sé si tengan dudas o algún comentario respecto a lo que tienen que estar haciendo en cuestión de su proyecto. Ya el día lunes les di nociones de lo que tenían que ir recopilando de información, más que nada, llegándose de información para ya simplemente nada más depurar en el momento que yo le ponga los requisitos que son los que ustedes van a entregar. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, algún comentario, chicos. ¿Nadie tiene dudas ni comentarios? No, profe. Así es. Sobre que acabo de llegar. ¿Alguna duda o un comentario que tengas en general de ambas materias? Si tienes dudas todavía sobre tu proyecto, perdón, o sobre, obviamente, los que no han entregado algún tipo de tarea también, en cuestión de comercio internacional, si tienen alguna duda. No. Ok. Ok, entonces les reitero, ahorita, yo creo ahorita en el break que tengamos, entre la primera y segunda sesión, les voy a cargar la cuestión de lo que tienen que entregar esta semana para seminario de investigación. Posteriormente, obviamente, sí nos vamos a estar viendo el próximo lunes y el próximo miércoles, que es cuando cerramos ambas materias. Les reitero en esta cuestión también, si tienen tareas pendientes por enviar, pues ya es este tiempo pertinente para que las carguen. Si tienen alguna actividad pendiente también, y también estén atentos al Classroom por si les cargo un quiz para terminar la cuestión de evaluación de las cuestión de actividades, más que nada. Acuérdense que los quiz, cuando se evalúa participación y se evalúa en este caso actividad, pues yo les pongo que se está evaluando actividad, que se está evaluando participación. También les voy a regresar cuánto sacaron cada uno de los quiz ustedes, en este caso, eh, más que nada para que vayan haciendo una noción de cuántos puntos llevan hasta el momento también en esa situación. Recuerden que en comercio internacional sí tienen evaluación, sí tienen examen. Ya nos pondremos el día miércoles de acuerdo para ver cuándo se aplica el examen. No puede pasar del jueves, o se aplica miércoles o jueves más tardar. Ya el horario también va a depender de lo que diga en conjunto el grupo, en este caso, lo que diga la mayoría. Entonces nos ponemos de acuerdo entre miércoles, en este caso, y les digo, puede ser miércoles, a más tardar el día jueves se va a estar aplicando. Igual, en este caso, la cuestión para que entreguen su proyecto final también, porque pues en teoría ya lo tienen, si entregan el avance de esta semana, ya lo tienen que tener completo. Ya nada más simplemente eh, van a checar algunas pequeñas cuestiones, a lo mejor acomodar su índice o la hoja de presentación, adecuarla a la fecha que van a entregar, anexar bibliografías, etcétera. Ya nada más checarían esa cuestión. Ojo con una cuestión, chicos, porque he estado checando algunos trabajos, he estado monitoreando. Entre el trabajo no debe de ir letras a colores. Sí se los puse y vienen ahí las indicaciones, y he visto que varios me han puesto letras azules. Entonces no llevan letras a colores. De hecho, investigaciones, tesis, no llevan letras a colores. En este caso, lo único que les di la indicación donde podían
poner a lo mejor alguna una imagen, algo representativo de la materia, letras a colores, fue en la presentación nada más. De ahí en fuera no lleva letras a colores, no lleva introducción el trabajo tampoco, ni otras cosas. Simplemente yo me voy a centrar y voy a calificar lo que yo les esté pidiendo en su trabajo de investigación específicamente. Igual con las tareas de comercio internacional, obviamente yo me voy a centrar nada más a lo que yo les esté pidiendo las indicaciones como tal. Acuérdense que deben de respetar, obviamente, las cuestiones del seminario, el tipo de letra, que sea como yo se los pedí, que obviamente los títulos sean en negrita, a todas las indicaciones que yo les pedí deben de respetarse, por eso les estoy pidiendo que carguen los archivos, tanto en procesamiento de datos como en PDF, para pues corroborar si ustedes quieren en este caso, pues también que ustedes quieren estén tranquilos en esa cuestión que sí lo hicieron bien y simplemente se mueve como lo hemos platicado por la compatibilidad de documentos nada más, de programas más que nada en esa situación. Ok, ¿dudas o comentarios, chicos? Profe, buenos días. Buen día, Hazael. Disculpe, profe, un comentario. En cuestión de mi trabajo, Ajá. si usted lo abre como vista previa, ya ve que le aparece como PDF. Sí. Bueno, el índice aparece en letras azules, pero si usted descarga el trabajo, ya aparece en color negro. Sí, de hecho, yo los descargo, trato de ver cada uno por muchas cuestiones, porque a veces sí ha pasado que si hay links o algo, pues esos links están en azules, pero realmente sabemos que ustedes los ponen normal en negro. Pero sí, o sea, yo soy consciente de esa situación. No, yo más que nada me refería, por ejemplo, sí he visto que tienen títulos en azul o que escribieron todo en negritas, todo el texto. Entonces, más que nada a esas cuestiones muy específicas me refiero. Ok, profe, gracias. Gracias a ti. Ok, chicos, dudas, comentarios. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para ver directamente temas relacionados a la primera materia. De hecho, ahorita que les suba, en este caso, las cuestiones que van a entregar en seminario de investigación, por favor pregunten si tienen dudas. Todas las dudas que tengan, pregúntenlas por favor para disipar, en este caso, cualquier situación o que entreguen mal, que carguen mal su texto, información que realmente no sea, pues más que nada no sea relevante. Ok, vamos a ver más cuestiones directamente con la materia de comercio internacional. Obviamente tenemos, ya habíamos platicado también antecedentes del comercio internacional, desde la cuestión doméstica o desde más que nada donde acrecentó esta situación fue en la economía feudal también. Obviamente nos dice que en esas etapas corresponden al feudalismo, mercantilismo y al libre cambio, o sea, son las marcas que marcan esta situación, son los antecedentes que definen o marcan la cuestión transitoria del comercio internacional. Les decía, en cada uno de temas, así sean problemas, temas, investigaciones, etcétera, tienen antecedentes, todo tiene un antecedente histórico y también, obviamente, pues sus problemas o sus temas de investigación que lo van a desarrollar tienen antecedentes históricos como tales. Entonces, ustedes se van a encargar de investigarlos. Obviamente toda esta cuestión del comercio internacional, dice, la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países integran lo que se denomina primero comercio exterior. Y obviamente a raíz de todo esto pues vienen teorías y es otra cuestión de lo que en su investigación van a desarrollar, si hay teorías, si hay principios, si hay teoremas, si hay bases legales, leyes, etcétera, etcétera, definidamente del problema en cuestión que ustedes tomaron o decidieron estar investigando.
En esta cuestión, obviamente, dentro del comercio internacional tenemos teorías, una de ellas es la teoría clásica y la teoría del desarrollo económico, en la que los economistas clásicos sostienen que se requiere muy poco aparte de condiciones de paz, bajos impuestos y una tolerable administración de justicia para que un país se desarrolle de un estado de barbarie hasta una economía más alta como tal. Obviamente todas las naciones tienen el fin de exportar. ¿Por qué? Porque pues, exportar bienes que a lo mejor tienen en excedente e importar otras cuestiones que son en otra parte del mundo, en otro país, en otra región, producidos que en mejor condiciones. Obviamente, a raíz de todo eso se establece una división internacional del trabajo, que obviamente es benéfica para los países que están en comercialización y debido a que tendrán como resultado un ingreso mundial más elevado y cada vez mejor distribuido entre todas las naciones. Algunas ventajas que tenemos nosotros de la especialización: primero, que ninguna región produzca todo lo que necesite, para empezar, y que las regiones se vean obligadas a comerciar como recurso para proveer de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Dice, los principios de la localización está íntimamente ligado con el principio de especialización que establece las bases para el intercambio. Entonces, ninguna, obviamente, región en teoría debe producir todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque entonces sería, más que nada, sería autónoma en esa cuestión, autosuficiente, y pues no entraría esta cuestión del comercio internacional. Entonces, si hay, por eso, dentro de esta cuestión del comercio internacional, están haciendo énfasis en la especialización, como ya lo habíamos comentado en clases anteriores también. Entonces nos debemos de especializar en algo, los países se deben de especializar en algo, dependiendo obviamente de su localización, dependiendo de la mano de obra, dependiendo de los recursos naturales que tengan, de los procesos productivos, que tengan todo a la mano. Entonces especializan en algo muy elocuentemente y pues de ahí se parte. ¿Por qué? Porque eso, en teoría, ellos están produciendo a lo mejor un costo más bajo y están produciendo en exceso. Entonces es lo que van a exportar en determinado momento y van a importar para lo que ellos obviamente no sean especializados o les cueste más caro producirlo. Es el caso, por ejemplo, que les ponía, es muy redituable en la cuestión de México. Por lo regular no nos estamos especializando en pues, casi nada, a excepción de muy pocas cosas como productos como el tequila, probablemente, cerveza, también en cuestión de frutas y verduras y nada más. O sea, a menos que ustedes me digan otro ejemplo en lo que realmente nos estemos especializando, que sea infraestructura mexicana, procesos productivos mexicanos, mano de obra mexicana y también capital mexicano como tal. No hay. Eso es lo lamentable que tenemos nosotros como país en esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues como vemos, como les he puesto el ejemplo de otros países, por ejemplo, Japón se especializa en tecnología. Ellos son un país adelantado tecnológicamente, pues, de los mejores países, sino que el número uno en la cuestión de avances tecnológicos. Eh, Alemania se especializa en la industria automotriz, Holanda en los lácteos, obviamente China en productos, se puede decir, productos electrónicos también y sustitutos de electrónicos y sustitutos de miles de productos en este sentido también. Pero México pues no se especializa mucho en algo, les decía, a excepción de tequila, cerveza, por decir aguacate, pero es cuestiones de campo. Entonces, industrialmente no nos especializamos mucho en alguna situación. Estados Unidos en determinado momento lo relacionamos con la comida rápida, en este caso con empresas de comida rápida, con empresas de industrias automotrices también, con software informático, llámense empresas como Microsoft, cuestión de esos, llámense empresas para computadoras, la Hewlett Packard, llámense también empresas como Ford, como Chrysler, que son 100% estadounidenses, y pues los de comida rápida ya sabemos, Burger King, McDonald's, Dairy Queen,
muchas cuestiones de esas. Entonces sí lo relacionamos muy rápidamente. Entonces sí falta esa esencia que México en determinado momento diga, ok, nos especializamos en algo directamente. Anteriormente, pues se decía es que México es un país petrolero, se especializa en cuestiones de petróleo. Hoy en día no. Hoy en día, pues a lo mejor sí hay petróleo, pero no somos capaces de manufacturarlo, porque a lo mejor no tenemos o no se tiene la infraestructura ya en cuestión de tecnología avanzada. eh, no tenemos, a lo mejor no se tiene el capital suficiente también, y ya no es tan redituable esa cuestión, se tiene que invertir más de lo que se obtiene de ganancias. Entonces a esto gira esta cuestión del comercio internacional, que los países se especialicen en algo y obviamente a raíz de esa especialización y localizaciones, obviamente exporten sus productos. También tenemos la parte de la economía feudal, que se caracteriza por la ruralización de la producción y subsistencia. Dice que las ciudades pierden protagonismo en la vida económica y social. Dice, las pocas urbes que ya están directamente vinculadas al cultivo del campo y al mercado local. Entonces, en esta cuestión, pues obviamente tenemos más que nada cómo es la separación de la urbanidad con lo rural. Sí, obviamente, por ejemplo, varios países, en México es muy marcado esa situación. Es muy marcado que pues obviamente todos los medios adecuados, el capital, los recursos también, obviamente llámese agua, luz, telefonías, internet, es muy marcado que en las ciudades se dé este desarrollo y se quede rezagada la parte rural. Pues simplemente como eran antaño, que pues obviamente araban la tierra, sembraban, obviamente cosechaban y luego sembraban, cosechaban y pues y tienen que acudir a las grandes ciudades para comercializar su producto. Entonces todavía hay un desfase en esa cuestión. Eh, Hay en pocos lados donde se ha industrializado toda esta cuestión de la agricultura, pero en México pues, se está quedando muy atrasado esta cuestión. No hay muchas tierras en riego, al menos no por parte del gobierno, es iniciativa privada muchas veces, pero si ustedes van obviamente a estados que se dediquen a la agricultura, pues no todos realmente tienen adelantos tecnológicos, cuando en otros países sí lo tienen. Hay tierras de riego, obviamente hay maquinaria, tienen helicópteros para utilizar los fertilizantes para alguna plaga, etcétera, etcétera. Entonces, en México sí ha quedado rezagado en estos últimos sexenios más, con Enrique Peña Nieto y ahorita con López Obrador. El campo realmente sí está en una fase de declive muy prolongada. Entonces a eso se refiere, o sea, simplemente en la ciudad pues sí se tiene al alcance muchas cosas, pero pues en este caso en las zonas rurales sí se está careciendo de muchas otras situaciones, y a la fecha existe toda esta situación, no es de que sea de antecedentes o de antaño, actualmente siguen ocurriendo todas estas teorías que normalmente se sentaban anteriormente, pues tenía tierras y los feudales eran los más ricos en esa cuestión. Hoy en día, pues es la parte, si tienes tierras, si tienes, obviamente, si son ejidatarios, pues son un poco de las más cuestiones más pobres en ese sentido. También tenemos la teoría mercantilista, que nos dice que es el fortalecimiento de los principios de injerencia estatal en la vida económica. Entonces aquí ya entra una cuestión del Estado. Dice que continúa más firme y vigoroso después de la época de las grandes comunas y se concluye en el siglo XVII sobre el terreno práctico y encuentra sus cimientos en aquel movimiento de ideas que viene comúnmente denominado mercantilismo. Lo dice Jacob Massey, considera que los fines de la política económica mercantilista son tres. Número uno, formación de la unidad económica nacional. Número dos, fortalecimiento de la capacidad productiva de esta unidad. Y número tres, fortalecimiento de esta unidad en el campo internacional. Algunas características del mercantilismo: es un agente unificador. Su propósito es de crear un Estado nacional soberano. Se encontró contra dos fuerzas. Primero, una
de escaso vigor de índole más espiritual jurídico que político-económica. Dice, el universalismo de la Iglesia y el Sacro Imperio Romano de Occidente se conservaron aún después de varios cismas religiosos y de la creación de los diversos estados nacionales que surgieron sobre las ruinas de este imperio hasta 1806. Dice, la otra, más vigorosa, de carácter predominante económico, el particularismo, dice, cuya finalidad en las comunicaciones y a los restos de la economía natural originó que las entradas del Estado fueran en especie y no en dinero. Entonces tenemos dos corrientes que se deslindaron, obviamente se deslindan de la cuestión del Imperio Romano, obviamente la cuestión de cismas religiosos y la cuestión directamente donde el Estado domine o tenga injerencia directamente en la economía. Dice que el mercado cerrado es sustituido por el mercado nacional. Las mercancías como medida de valor y medio de cambio son reemplazadas por el oro. Dice, en breve, la política mercantilista estatal sustituye el particularismo medieval y la intervención del Estado es el medio más eficaz para el desarrollo económico del país. Y aquí el Estado, en esta parte, pues ya toma el control para que se desarrolle pues los medios de producción y que desarrolle también como una comunidad internacional los diferentes países. Si tenemos la cuestión de la política del poder, dice que después de señalar la labor esencialmente unificadora del mercantilismo hacia el interior del país, pasamos a considerar su política hacia el exterior. Dice, en este aspecto la finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el poderío del Estado. Subordina la actividad económica hacia el objetivo de la potencia externa del Estado y se interesa por la riqueza en cuanto sirva de base para la potencia de la nación, a diferencia del liberalismo, que considera la riqueza como preciosa para el individuo y por ende digna de ser alcanzada. Entonces, son cuestiones donde se unifica a lo mejor la tierra, el Estado, como veníamos obviamente pues platicando de las etapas o las fases que te ha cumplido esta cuestión del comercio internacional como tal, donde primero pues obviamente nuestros antecesores pues obviamente comercializaban una vez que sembraban, después pues obviamente los que tenían el poder, los que tenían el oro, pues son los que normalmente comercializaban o dominaban la cuestión del comercio de mercancías. Después obviamente pues ya entró el Estado y el Estado pues va a regular toda esa situación. En este caso no dejaba que algún individuo fuera más que el Estado. El Estado es la parte soberana de jerarquía más alta también, y eso pues obviamente pues son etapas que se tuvieron que ir cumpliendo para llegar hasta nuestros días. Luego viene la parte de los liberalistas, que es un fin en sí misma. Dice que la cuestión particular no debe pensar más que enriquecerse, y es un hecho puramente natural e involuntario de la riqueza de los ciudadanos que contribuye a aumentar la riqueza del Estado. En cambio, para los mercantilistas, la riqueza privada es simplemente un medio y como tal subordina al Estado y a los fines de dominio. Entonces, pues aquí decían los liberalistas en esta cuestión, obviamente que en determinado momento la riqueza es un fin particular. Obviamente, si yo trabajo mis tierras, si yo genero más riquezas, pues voy a tener más capital, voy a ser más rico, sin que el Estado me ayude o el Estado en determinado momento intervenga. Pero y había una contraproducción aquí en la cuestión del Estado, porque pues obviamente se tiene que pagar pues contribuciones. Entonces pues los más ricos eran los que más pagaban en determinado momento y hacían más grande y poderoso el Estado. Entonces tenían una diferencia entre los liberalistas y la cuestión del mercantilismo. Dice, la idea fundamental del mercantilismo, en lo que hemos llamado su política de poder, es la garantizar la potencia y la fuerza de un Estado para obtener independencia en su esfera económica en el ámbito internacional. Tenemos la teoría pura y la teoría monetaria. En este caso, la teoría pura se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional.
Dice, en la teoría pura se consideran los siguientes aspectos. Primero, debe haber un enfoque positivo. Esto se refiere a la explicación y a la predicción de los acontecimientos y por ello dar a contestación a preguntas como las siguientes. Dice, ¿por qué un país comercia de la manera que lo hace? Dice, ¿qué determina la estructura, la dirección y el volumen de intercambio en los países? ¿Cuáles son las fuerzas que determinan si se va a exportar o exportar un tipo u otro de producto? Dice, ¿cuánto se intercambiará de cada mercancía? Entonces, en esta cuestión, obviamente, pues son preguntas que normalmente se realizan en los mercados internacionales, los mercados, obviamente los países como tales, y pues obviamente cada país obviamente tiene que contestar a esas preguntas, o los economistas también. Dice, ¿por qué un país comercia de la manera que lo hace? Pues muchas veces va a depender de los recursos monetarios naturales o del excedente, como lo hemos platicado, y obviamente cada país tiene su forma de comercializar. Obviamente tienen muchas cuestiones que van ligadas a esta cuestión, obviamente la economía del país, las divisas, los recursos, la mano de obra, etcétera, etcétera, y cada país pues debe tener una ventaja comparativa en relación a otro. Ya vimos que era una ventaja comparativa. Entonces a eso se refiere, o a eso llena esta cuestión, que porque un país comercie de la manera que lo hace, debe de sacar provecho de su ventaja comparativa como tal, y obviamente en eso va a girar pues un modo operandus de comercialización. También nos dice qué determina la estructura, la dirección y el volumen de intercambio de los países. Obviamente, pues esta cuestión, si tenemos un excedente, pues lo vamos a exportar. Si tenemos, como lo hemos visto, nos es más caro producir un tipo de artículo que al momento de importarlo, pues el costo es menor, pues eso va a definir el tipo de estructura como tal también. ¿Qué dirección se va a seguir? Pues va a depender obviamente de la ventaja comparativa también, y de la cuestión de la oferta y demanda que tengan que en determinado momento los países que reditualizar a los consumidores, tanto nacionales como internacionales. El volumen pues va a depender. Si un país no es lo suficientemente autónomo, o no trata o no satisface las necesidades internas, pues obviamente en esa cuestión va a girar el volumen de intercambio en los países. El poder adquisitivo es muy importante también. Si obviamente pues tienes capital y tienes mucha demanda de algún producto que yo esté manufacturando, pues adelante. Entonces en eso gira más que nada esta cuestión. La tercera interrogante nos dice cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un tipo u otro de producto. O sea, las fuerzas más que nada es qué es lo que en determinado momento necesito yo, como necesito exportar y necesito importar. Obviamente tiene que ver mucho los costos, como lo comentamos, obviamente tiene que ver la demanda de los consumidores internos también. En determinado momento la demanda internacional de algún país también, y obviamente las preferencias comerciales, hay que segmentar el mercado, nivel adquisitivo también, eh, nivel también socioeconómico. Entonces esas son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un cierto producto. ¿Qué es lo que hizo normalmente China en base a esta interrogante? Pues ellos dijeron, ok, para que mi producto sea aceptado en todo el mundo, pues obviamente primero tengo que producir mucho, vender mucho y vender barato. De esa forma, mis productos van a estar directamente en un mercado internacional, como hasta la fecha está ejercido esa cuestión. Entonces, en cualquier país encontramos productos chinos de cualquier índole, no nada más simplemente plásticos, o no nada más simplemente cuestiones de electrónicas, cuestiones de electricidad, cuestiones automotrices, refacciones automotrices también, comida. Entonces ellos es lo que en determinado momento hicieron. ¿Qué es lo que quiere el mercado? El mercado quiere productos baratos, que le sean redituables y que cubran la necesidad a un bajo costo. Entonces, en eso se especializaron ellos en un principio. Hoy en día, pues ya están viendo un poquito más la cuestión de la calidad.
Entonces, pues ya la cuestión de calidad en varias, obviamente en carros, en televisiones, en celulares, etcétera, etcétera. Pero pues, obviamente siguen produciendo productos sustitutos de marcas de prestigio, porque pues obviamente el mercado así lo demanda como tal. Entonces, eso es, tenían claro qué es lo que van a exportar y en determinado momento qué es lo que pueden importar también. Dice, ¿cómo se intercambiará? ¿Cómo se realiza? ¿O cuánto se intercambia de cada mercancía? Pues obviamente es con la cuestión del mercado, eso lo marca la pauta del mercado, eso lo marca la pauta, la oferta y la demanda, obviamente también la producción y también el costo. Entonces, una vez que sea, por eso luego normalmente se realizan los tratados o los acuerdos comerciales para que incremente ese consumismo, porque a lo mejor no se vendía cierto producto, porque a lo mejor tenía probablemente un arancel muy elevado, pero pues, o sea, la gente sí desea comprarlo en determinado momento, sí desea consumirlo, pero el costo a lo mejor muchas veces por los aranceles, por los impuestos, pues era muy elevado, entonces eso les merma la iniciativa de comprar. Obviamente el que tenga el poder adquisitivo pues lo va a hacer. Anteriormente, si ustedes recuerdan las cuestiones de importaciones, directamente en las cuestiones de Estados Unidos, a lo mejor no tanto en la frontera, pero sí en el interior del país, del estado del país, pues era un poquito más caro esa situación, porque pues se tenía que pagar pues arancel, se tenían que pagar impuestos que en determinado momento incrementan el precio de venta del producto. Hoy en día, pues hasta en tiendas comerciales, llámese un Walmart, un H-E-B, muchas tiendas también de electrónicos, pues encontramos productos de importación. Cuando antes, pues decía, un producto de importación, lo primero que se nos venía a la mente era que iba a estar más caro que un producto nacional. Hoy en día no, hoy en día ya está muy al alcance de las manos, ya ni nos fijamos si es de importación o realmente no es de importación, simplemente vamos y lo compramos en este aspecto. ¿Por qué? Porque pues, al momento de hacer tratados y acuerdos comerciales, pues se reducen los costos, obviamente. Directamente, pues nuestro principal, en este caso socio, pues es Estados Unidos en esa cuestión, y pues deja, como se tiene tratado de libre comercio, pues es más asequible consumir mercancías nosotros de ellos en esa cuestión, de marcas, comidas, aparatos, ropa, calzado, etcétera, etcétera. Entonces no era muy accesible anteriormente como tal. Ok, dudas o comentarios hasta aquí, chicos. No, profe. Gracias. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario respecto a esos temas. Nadie. Ok, un segundo punto dentro de esta cuestión es el análisis del bienestar. Obviamente aquí vamos a investigar los efectos que tendrá un cambio en la cuestión de la demanda sobre la relación real de intercambio de un país. En cuestión, es un análisis que conduce a este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? ¿Aumenta o disminuye el consumo y las tasas de desarrollo económico con el comercio internacional? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas en este caso de comercializar, de realizar ese tipo de actividades? ¿Realmente nos beneficia el comercio internacional o no nos beneficia? Hoy en día pues sabemos que estamos en un mundo globalizado, consumimos marcas de cualquier país, esa es la realidad, ya no nos importa, pues las marcas ya son más asequibles, cualquier producto ya no, como comentamos, no lo vemos si es de importación o de importación. Entonces, pues esa es una de las ventajas del comercio internacional que pone a disposición, obviamente se quitaron monopolios porque se comercializa pues a grandes rasgos muchas mercancías, o sea, ya no simplemente es el hecho de que anteriormente, por ejemplo, en México había X, a lo mejor teléfonos de México, Telmex era el que controlaba el monopolio de la telefonía. Entonces, con esta cuestión, con estas aperturas, pues obviamente dejan entrar a la competencia. Inicialmente había empresas, vinieron empresas americanas,
a situarse en esa situación. Avantel y otras empresas. Entonces, pero como quiera en determinado momento seguían pagando, pues como se le puede denominar, seguían pagando piso porque pues seguían pagando una renta por utilizar la infraestructura en determinados momentos de Telmex, específicamente los postes. Entonces, cuando Telmex en este caso se privatizó, o sea, obviamente Telmex era de México, era una empresa en esta cuestión gubernamental, en este caso se privatizó Telmex. Entonces, al momento que se privatiza, pues se privatiza obviamente todo lo que corrobore a Telmex, o sea, teléfonos, las líneas telefónicas, números telefónicos, postes, cableado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando querían venir otras empresas a invertir, no existía otra tecnología. Por eso es importante la cuestión del comercio. Tenían que pagar una redituabilidad por utilizar los postes de Telmex, entonces no les convenía, no podían entrar con un precio competitivo, hasta que la tecnología en determinado momento pues ayudó en esa cuestión. ¿Cómo ayudó? Vino otra empresa que dijo, ok, yo no voy a utilizar tus postes porque no me sirven, yo no voy a utilizar a poner telefonía por medio de cables, yo voy a utilizar antenas. Entonces así fue como aparecieron otras compañías. Primero, una de ellas es Axtel, que es la que inicialmente brindaba el soporte eh, técnico de la radiofonía, que fue muy utilizada anteriormente, radios, tipo radios, teléfonos. Entonces, pero se fue mermando esa situación también. Entonces, fue de los primeros que le hicieron pues, competencia a Telmex en su debido momento, y ya después cuando se vio esa situación, se liberaron algunas reformas en cuestión de telecomunicaciones y se dejó entrar, obviamente, libremente a la cuestión de telecomunicaciones en cuanto a tecnologías, otros medios de comercialización en cuanto a teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces se liberó esa cuestión. Entonces, eso es una de las ventajas del comercio internacional, de poner al alcance de la mano de un consumidor final, de un país, de una población, obviamente, pues tecnología, mejores formas de comercialización, mejores productos a como los que estaban acostumbrados, que en determinado momento seguían ejerciendo un monopolio como tal. Y hoy en día, pues sabemos que en muchos estamos atrasados, realmente seamos honestos, todavía estamos atrasados en tecnología. A lo mejor no en la época de la prehistoria, pero a comparación de países como Estados Unidos, China, Japón, sí estamos atrasados en esa cuestión. Ya se utilizan otro tipo de tecnología un poquito más avanzada en cuestión de celulares, en cuestión de automóviles también, pero pues no estamos tampoco en la época de la prehistoria en ese aspecto. Entonces, esas ventajas nos dan la cuestión del comercio internacional. Aumento o disminuye el consumo, dice, y las tasas de desarrollo económico, obviamente, dependiendo de qué es lo que se exporte o lo importe en determinado momento, nos va a dar la pauta para contestar este interrogante. Pues obviamente, dependiendo de la oferta y la demanda de millones de productos que están directamente confabulados en el comercio, pues eso nos va a redituar si una empresa pues obviamente exporta e importa en ciertas cantidades. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Gracias por su atención. Ahorita estén pendientes de su Classroom. Les voy a subir una tarea también para que la vayan checando. Y ahorita en unos minutos más nos vemos nuevamente. Gracias, chicos.